Fue en París donde descubrí que era un latinoamericano, Mario Vargas Llosa. Hola y bienvenidos. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría aclarar varios puntos. Una de las cosas que más me gusta hacer es investigar a fondo cosas de nuestra vida cotidiana, en este caso el término Latinoamérica. Lo más seguro es que eres latinoamericano y asocias la cultura latina a las cosas típicas de nuestra región, la fiesta, los carnavales, la gastronomía, la cultura o la música. Sin embargo, tengo que decir que como tantas otras cosas, el término de Latinoamérica es un término bastante complejo. Tal vez esperabas que dijera que no era una forma correcta de identificarnos, pero realmente, y como acabo de decir, es todo bastante más complejo y no es que sea un término creado exclusivamente en base a intereses de superpotencias extranjeras, aunque ciertamente tampoco es un término que se haya originado aquí mismo, pero sin más dilación, veamos cuál es el origen de Latinoamérica. América Latina o Latinoamérica es un concepto lingüístico y geográfico que surge en el siglo XIX para identificar una región del continente americano con habla mayoritaria de lenguas derivadas del latín, principalmente español, portugués y en menor medida el francés. El primer documento conocido que utiliza el término América Latina es una carta escrita en 1856 por el político francés Michel Chevalier a Napoleón III, en la que Chevalier propone la creación de una sociedad de naciones americanas latinas para fomentar la cooperación económica y cultural entre los países de América Latina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el término Latinoamérica es un término que nació más adelante y no se convirtió en una expresión comúnmente utilizada hasta el siglo XX, cuando se comenzó a utilizar ampliamente para referirse a la región. Antes de que se acuñara el término Latinoamérica, los países de América Latina se referían a sí mismos de diversas maneras. Algunos países utilizaban términos como América Española o América Lusitana. También se utilizaban términos como América del Sur o Suramérica para referirse a la región en su conjunto, o sea, básicamente todo lo que estuviera más abajo de Estados Unidos se le solía llamar Sudamérica. También hasta hace no mucho fue muy común llamar a la región entre Panamá y México como Centroamérica, aunque hoy en día ya es aceptado que geográficamente México hace parte de la región norteamericana, ya que su territorio se encuentra ubicado en la placa tectónica norteamericana. Pero en resumen, no existía un término comúnmente aceptado para referirse a la región de América Latina hasta que se acuñó el término en el siglo XIX. Un dato bastante curioso es que muchos intelectuales, sobre todo en la época preindependencia, solían llamar a todo el continente americano como Colombia, por ser la tierra que descubrió Colón. Todos sabemos que el término América surgió cuando Américo Vespucio descubrió que este pedazo de tierra se trataba de un continente nuevo. Sin embargo, el término América empezó a ser utilizado ampliamente por los estadounidenses luego de su independencia, y lo utilizan y siguen utilizándolo para referirse exclusivamente a ellos mismos, ya que al ser ellos los primeros en independizarse que el resto del continente, como dijimos antes, al resto de países se los solía llamar de otras formas, como a la América española o portuguesa. Ellos, al ser los primeros en independizarse, no se consideraban a sí mismos como la América de nadie, eran los Estados Unidos de América y por lo tanto los americanos. La región del Caribe solía ser llamada simplemente así, el Caribe, o en determinado caso, como gran parte de la zona era dominada por el Imperio Británico, se lo solía llamar el Caribe Británico. Luego empezaron a ser más comunes los nombres providenciales, y también, como dije antes, incluso empezó a ser muy común el término Colombia para referirse a todo el continente. Y ya que los estadounidenses fueron los que se apoderaron de la identidad americana, hoy en día, si no hubiera sido porque Simón Bolívar utilizó el nombre de Colombia para referirse a nuestro país, es probable que en vez de separarnos etimológicamente como América y Latinoamérica, seríamos América y Colombia para referirse a los países latinos en su conjunto. Varios factores permitieron que durante el siglo XX Francia conservara una influencia desproporcionada en América. Durante las dictaduras del siglo XX, una buena parte de la élite intelectual y política hispanoamericana se marchó al exilio en Francia, y para muchos intelectuales la capital de América Latina estaba en París. El concepto de América Latina buscaba en su origen borrar y eliminar en la medida de lo posible la idea de una América española, América hispánica o Hispanoamérica, y Michel Chevalier introdujo este término después de que en su viaje a México descubrió la riqueza sobre todo en materias primas de la mano de Andrés Manuel del Río, uno de los más importantes mineralogistas de su tiempo. Ya de nuevo en Francia, Chevalier va a ser uno de los principales propagandistas de los beneficios que su país podría obtener de México. De ahí nace la idea de desligar el pasado hispanoamericano e introducir el concepto de latino para legitimar la futura toma de control francesa. Recordemos que Francia durante el siglo XIX invadió 2 veces a México. De esta manera, para Chevalier existen 2 civilizaciones en el continente americano, la sajona y la latina. Esto parte el continente en 2 bloques culturales, uno con una cultura católica y mestiza y otro con una cultura anglosajona y protestante, con escaso o nulo mestizaje, aunque estas características son más un origen iberoamericano y no latino, ya que los franceses en sus colonias aplicaban unos métodos más próximos a los anglosajones, de no mestizaje.
Antes de continuar, veamos un poco quién fue Michel Chevalier. Michel Chevalier fue un economista y político francés nacido en 1806. Utilizó el término América Latina en su obra Le Commerce et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, el comercio y el gobierno de los Estados Unidos de América, publicada en 1839. Pero ojo, que más adelante veremos que una cosa es el término América Latina y otra cosa es el de Latinoamérica. En esta obra, Chevalier hace un análisis económico y político de los Estados Unidos y utiliza el término América Latina para hacer un contraste con los Estados Unidos y señalar ciertas similitudes y diferencias entre ambas regiones. Chevalier estudió en la Escuela Politécnica de Limoges y luego se unió al gobierno francés, donde desempeñó varios cargos políticos y económicos. También fue profesor de economía en la Escuela Central de Artes y Manufacturas y en la Universidad de París. Chevalier es conocido principalmente por su trabajo en el campo de la economía política y por sus teorías sobre el comercio internacional y el desarrollo económico. También fue uno de los primeros economistas en estudiar la relación entre la economía y la sociedad y en defender la idea de que la economía debe tener en cuenta los intereses sociales y políticos. Por los años de 1825, Chevalier hace parte de la secta sansimoniana, también llamada Padre Supremo. Tiempo después es encarcelado, ya que el gobierno de la época consideraba las ideas de su secta como inmorales. Estando encarcelado y deprimido por la condena, Chevalier rompe relaciones con sus compañeros de ideas sin dar mayores explicaciones. Luego de salir de la cárcel, es enviado en 1835 a Estados Unidos y México para realizar observaciones del estado de la industria y la economía de las Américas. Los franceses de los siguientes 30 años conocieron México en gran parte gracias a las obras publicadas por Chevalier, y este, como lógica consecuencia de sus escritos, apoyó a las tropas francesas cuando invadieron México en 1862. Durante los siguientes años de su vida, Chevalier tuvo una carrera bastante exitosa tanto en sus facetas como politólogo como economista, y es una de las figuras más importantes de la Francia del siglo XIX. Terminó muriendo en 1879 y podríamos decir también que es el padre de América Latina. Podría decirse entonces que la idea de la raza latina le permitía a Francia oponerse ideológicamente a la doctrina Monroe, esto es, América para los americanos. La doctrina Monroe fue una política estadounidense enunciada por el presidente James Monroe en su mensaje anual al Congreso de diciembre de 1823. La doctrina Monroe declaró que cualquier intento de los europeos de intervenir o recolonizar en cualquier parte de América sería considerado como un acto hostil hacia los Estados Unidos. La doctrina Monroe también estableció que los Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en cualquier conflicto de todo el continente americano, ya sea Norteamérica o Suramérica, como se le clasificaba en esos tiempos, para garantizar la estabilidad y la independencia de la región. La doctrina Monroe fue una respuesta a la preocupación de los Estados Unidos de que los europeos pudieran intentar recuperar algunas de las colonias que habían perdido durante las guerras de independencia en Hispanoamérica. Aunque dicha doctrina no fue formalmente adoptada como ley por el Congreso, se convirtió en una parte importante de la política exterior de Estados Unidos y ha sido citada como un precedente para la intervención futura de los Estados Unidos en la región. La idea de la raza latina se oponía a la doctrina Monroe, pues resaltaba que la cercanía geográfica no implicaba una cercanía cultural o racial, para decirlo según la época, y gracias a esto quedaba en entredicho quién tenía el derecho a guiar a las naciones menos poderosas del continente y de paso explotar sus riquezas. Ahora, lo que esta versión olvida o vuelve secundario sin serlo es el papel que cumplieron los intelectuales hispanoamericanos, pues aunque estos acogieron la idea de una raza latina, le dieron un sentido muy distinto, mucho más cercano a lo que hoy entendemos como la idea de lo latino, en particular cuando se usa para resaltar las diferencias frente a América del Norte y Europa. Dos intelectuales son particularmente relevantes en esto, el chileno Francisco Bilbao y el colombiano José María Torres Caicedo. El primero enuncia esto en un discurso y el segundo escribe un poema en el mismo año de 1856, esto es, luego de que México perdiera un tercio de su territorio frente a Estados Unidos y mientras el filibustero estadounidense William Walker usurpaba la presidencia de Nicaragua para crear a punta de sangre y fuego una colonia angloparlante bajo su dominio personal. Ambos, Bilbao y Torres Caicedo, estaban en Europa durante ese momento, y la primera persona que se sabe que unió los términos América Latina en una sola palabra, o sea la palabra Latinoamérica, fue el ya mencionado antes Francisco Bilbao, o sea el inventor del término Latinoamérica fue este intelectual chileno. Básicamente, y haciendo un pequeño resumen de todo, el término América Latina es inventado e incentivado por los franceses, ya que tenían intenciones expansionistas en nuestra región y querían, mediante el uso de la idea de una raza latina, pretender ser los líderes de dicha raza. Pero en medio de este proceso, los intelectuales hispanoamericanos aceptaron dicha identidad, pero modificándola y dándole un nuevo sentido que nos aleja tanto de la América anglosajona como de Europa, y de esta manera nace el término Latinoamérica, que aunque etimológicamente no tenga ninguna diferencia con respecto a la América
América Latina, ideológicamente guarda un significado muy profundo, nos da un liderazgo e identidad propia y nos dice que no debemos ser guiados por intereses de ninguna superpotencia extranjera, sino que debemos ser nosotros mismos quienes juntos, como bloque cultural que somos, guiar nuestro propio destino. El término Latinoamérica nos diferencia también de España y nos permite no caer nuevamente en el liderazgo ibérico. Me gustaría, ahora que tenemos los puntos más claros, hablar sobre ciertas curiosidades lingüísticas. ¿Por qué se dice que somos latinos? Porque hablamos español, y dicho idioma deriva en un 70% de latín. En su momento, la península ibérica estuvo totalmente integrada a la cultura y política romana, mientras que los países que conforman las islas británicas no tuvieron tanto tiempo para integrarse a Roma. Además de que en la Edad Media, Inglaterra fue sometida durante cientos de años a las invasiones vikingas, que al ser también culturas germánicas, dejaron un enorme legado lingüístico, aunque ciertamente muchos lingüistas no están de acuerdo en que de hecho el inglés sea tan diferente. Muchos consideran al inglés una lengua latina porque prácticamente lo es. Mucho más del 50% del inglés proviene directa e indirectamente del latín, además de que usan exactamente nuestro mismo alfabeto. Un 29% del idioma inglés utiliza vocabulario proveniente del francés, además que un 40% del vocabulario inglés tiene algún tipo de relación directa al español. Por esa razón, aunque sea una lengua germánica, un inglés sin saber nada de español le entiende más fácil a un español que a un alemán, por ejemplo, y ya ni hablar de un neerlandés o un nórdico. Además, nuestra lengua castellana también posee grandes cantidades de elementos germánicos. Recordemos que el Imperio Romano cayó gracias a las invasiones de diversas tribus germánicas, y en el caso de la península ibérica, que es donde actualmente está ubicada España, llegaron los visigodos, y por esa razón más de un 9% de nuestro vocabulario está basado en palabras de origen germánico visigodo. Palabras tan básicas como jabón, sala, guardia, guerra, albergue, ganso, tapa o ropa vienen de ellos. También hay que recordar que España estuvo dominada durante siglos por diversos reinos árabes y por ello tenemos una influencia enorme del árabe en nuestro idioma. Más de un 8% de nuestro idioma viene de allí, con palabras como albaricoque, tambor, alberca, noria, alcachofa, zanahoria, alfalfa, azafrán, azúcar, algodón, azuceno, tarea, alfarero, taza, jarra, marfil, azufre, aduana, almacén, arroba, aldea, alcoba, azulejo, alcantarilla y muchísimas otras palabras más. Básicamente, prácticamente cualquier palabra que empiece por al viene del árabe, y muchas otras también, como es el caso de la palabra ojalá, que viene del árabe aushalá, que quiere decir si la voluntad de Alá así lo quiere. Pero también debemos recordar que la conquista española de América no fue simplemente saqueo, destrucción, muertes y violaciones, que las hubo por montones, claro está, pero también hubo muchísimo sincretismo entre culturas. Por algo, la grandísima mayoría de latinoamericanos somos mestizos, a diferencia de los colonos ingleses que llegaron a extinguir a los nativos de Norteamérica, de Australia o de Nueva Zelanda. ¿Cuándo has visto tú a un gringo mestizo, o a un australiano o un neozelandés? Y lo mismo hacían los franceses, ellos no se mezclaban, sino que llegaban directamente a esclavizar o a exterminar todo lo que veían a su paso. Y por esa razón, más o menos también un 8 o 9% del idioma español tiene sus orígenes directos en las lenguas indígenas de las Américas. Palabras como chocolate, aguacate, chile, mapache, cóndor, carpa, cancha, canoa y muchísimas otras palabras más vienen de las lenguas indígenas. Conclusiones. Muchos intelectuales y también pseudointelectuales que no conocen en profundidad nuestra propia historia simplemente se limitan a decir que no somos Latinoamérica, que es un término que no encaja con nuestra cultura, ya que étnica y culturalmente son más latinos los europeos que nosotros, o que los angloparlantes también son latinos. Dicen que hemos dejado totalmente atrás nuestras raíces indígenas, y ciertamente muchos de estos puntos tienen bastante validez, pero debemos conocer el contexto completo y ver que no fue completamente una imposición que nos pusieron al llamarnos latinoamericanos, sino que nosotros mismos adoptamos y le dimos un sentido mucho más profundo a este término, ya que nos aleja tanto de Europa como de Estados Unidos e incluso de España. El latino en sí mismo es una unidad cultural independiente que puede forjarse su propio destino, y eventual y naturalmente Latinoamérica está destinada a unirse. La hispanidad en sí misma nos lleva a unirnos con España. Podríamos llamarnos a nosotros mismos Hispanoamérica, pero esto nos alejaría de nuestros hermanos brasileños. ¿Y por qué digo que los brasileños son nuestros hermanos? Porque son nuestros hermanos latinoamericanos, realmente, y si lo piensas bien, lo latino abarca no solo nuestra enorme e impuesta cultura europea, sino que también tiene su esencia indígena. Aunque no lo creas, aún conservamos muchísimo de las culturas prehispánicas, y más allá de destruir las estatuas de los conquistadores o cosas así, que realmente no son cosas que sirvan de mucho, deberíamos reivindicar la cultura indígena, estudiándola más en las escuelas, y poco a poco apropiando más de esta cultura en nuestras raíces. Uno no ve a los franceses, ingleses o españoles destruyendo
construyendo estatuas de Julio César o de Augusto que porque los conquistaron, porque en medio de esa conquista trajeron muchísimas cosas buenas también, nos dieron las bases fuertes de nuestra cultura, que tiene muchas más luces que sombras. Entonces básicamente te invito a que te identifiques como te dé la gana, pero siempre partiendo del criterio y el conocimiento. No te limites simplemente a seguir modas o creer en todo lo que ves en TikTok o Facebook, y no reniegues de una parte de tu propia cultura por reivindicar la otra. Si quieres, puedes simplemente aprender más sobre la base de tu cultura que más te guste. Recuerda que no solo eres español, eres romano, eres celta, eres visigodo, eres árabe, eres indígena y eres latinoamericano. Si lo piensas bien, estás hecho de todo un poquito. Si te gustó este video, no olvides dejar un